¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Carlos Mesa sale de su declaración y anuncia que ejerció su derecho constitucional a no declarar como testigo en el presunto caso Golpe de Estado. Tras su citación en la Fiscalía, el expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, acusa a Evo Morales, al presidente Luis Arce y al movimiento al socialismo de mentir, tergiversar los hechos e inventar un delito con el fin de destruir a la oposición en el denominado caso Golpe de Estado de 2019. Escuchemos las palabras de Carlos Mesa, quien justifica 10 puntos como razones por las que ejerció su derecho constitucional a no declarar. Escuchemos y luego continuamos. Creo que este es un momento particularmente importante para la sociedad democrática boliviana. Mi voz, la de Comunidad Ciudadana, es la voz del pueblo democrático de Bolivia. Y en este momento, con humildad pero con claridad, creo que representamos a quienes hemos defendido los valores esenciales de la libertad, la Constitución, el respeto al voto popular y lo que es la construcción de una Bolivia democrática. Es en ese contexto que he respondido el día de ayer con una conferencia de prensa y he asistido a la convocatoria de la Fiscalía en este falso caso inventado con un viso político. Mi declaración tiene que ver con el documento exacto que le presenté. Este es el documento que le leí a los dos fiscales, el doctor Mejillones y la doctora Zavala, en la declaración que me negué a hacer por las razones que ahora explico. Razones por las que ejerzo mi derecho constitucional a no declarar como testigo en el falso caso Golpe de Estado. Primero, este es un proceso penal que no tiene ninguna base de legalidad, se fundamenta en hechos falsos y en manipulación de pruebas aparentes. Segundo, no tiene ninguna base de legalidad porque están vigentes dos leyes, la 1266, Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de elecciones generales de 24 de noviembre de 2019, y la 1270, Ley Excepcional de Prórroga del Mandato Constitucional de Autoridades Electas de 20 de enero de 2020. Ambas leyes reconocen como constitucionales los mandatos de gobierno transitorio de Yanine Áñez y de la anterior Asamblea Legislativa Plurinacional. Leyes que se presumen plenamente constitucionales mientras no exista una sentencia en contrario del Tribunal Constitucional Plurinacional. Tercero, se fundamenta en hechos falsos porque en Bolivia en 2019 se produjo un fraude electoral documentado por la auditoría de la OEA, respaldada por la Unión Europea, que fue pedida expresamente por el gobierno de Evo Morales. Esa evidencia, la del fraude, quiere taparse con la construcción del caso por el que he sido convocado, que pretende falsear la verdad histórica, despreciando a millones de ciudadanos bolivianos, cuando está demostrado que la única manipulación que hubo para vulnerar el orden constitucional intentó hacerla el expresidente Morales el 10 de noviembre de 2019, cuando, subrayo, como lo ha declarado públicamente la expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra, Evo Morales, ella, Álvaro García Linera y el señor Borda hicieron un acuerdo político para la renuncia de las 4 máximas autoridades
de los órganos ejecutivo y legislativo con la clara intención de romper la línea de sucesión constitucional contemplada en el artículo 169 de nuestra Constitución. Cuarto, se basa en la manipulación de pruebas aparentes sobre declaraciones de personas que están sometidas a la presión carcelaria y fiscal y dan relatos extraídos de la lectura de libros, no como testimonios directos de hechos que protagonizaron o a los que asistieron, cosa que no ocurrió. Quinto, este proceso penal, con las declaraciones de los testigos convocados, pretende alcanzar legitimidad ante la sociedad, legalizando lo ilegal, y quiere convertirse en un elemento de manipulación de pruebas y de forzadas autoincriminaciones para alcanzar los objetivos políticos de destruir todo vestigio de oposición, como lo hizo el anterior gobierno de Evo Morales y como lo quiere hacer el actual gobierno de Luis Arce. Sexto, con un viso de falsa legalidad, para lo único que servirán todas las declaraciones testimoniales es para que este proceso se convierta en el martillo fiscal y judicial contra muchos ciudadanos y nuestras familias que hemos defendido con orgullo la democracia, la paz, la Constitución y la libertad. Situación que ya se produjo con el procesamiento y detención inconstitucionales e ilegales de la expresidenta Áñez, dos de sus exministros y otras exautoridades. Séptimo, no me cabe la menor duda de que se usará cualquier declaración testifical, incluida la mía, por eso no he declarado, para manipular e inventar autoincriminaciones, entre comillas. Dichas declaraciones, en un sistema fiscal y judicial que respete el Estado de Derecho y el debido proceso, serían, por el contrario, la constatación del ejercicio de derechos fundamentales para la preservación de la Constitución, la democracia y la soberanía popular, como fue el caso de la defensa del respeto a los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016 y del voto popular en las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019. Octavo, no voy a convertirme en propiciador de un cadalso jurídico para quienes serán convocados a declarar y eventualmente serán acusados de un delito inexistente cuyo único objetivo es respaldar la obsesión de Evo Morales por volver a la presidencia y tender una cortina de humo ante la crisis de salud y desempleo que el actual gobierno no está gestionando adecuadamente. Noveno, esto es muy importante porque tiene que ver con los principios fundamentales que he defendido siempre. Desde la comisión del gigantesco fraude por Evo Morales, actué como ciudadano respetuoso de la ley y la Constitución. Todas las acciones de millones de bolivianos y las mías como presidente de la Alianza Comunidad Ciudadana durante los 21 días de resistencia democrática y en el periodo crítico que me dio entre la renuncia y huida de Evo Morales del país y la posesión del gobierno transitorio, respondieron a esos principios, como lo prueban los testimonios registrados en los medios de comunicación y las redes sociales en esos días, el informe vinculante de auditoría de la OEA y el documento de la Iglesia Católica del pasado 15 de junio de 2021. Estoy seguro, además, que también pueden dar fe de ese compromiso los representantes de la Unión Europea, de Naciones Unidas y de la Embajada de España, que acompañaron este esfuerzo compartido por lograr que en Bolivia se respete la Constitución, por lograr que en Bolivia se respete la Constitución, se preserve la paz y se construye un espacio de diálogo entre el gobierno transitorio, la Asamblea Legislativa
y la sociedad boliviana. Perdón, ando con... A ver cómo va la vida. Espero que bien. Dame un segundo. El último argumento, el 10º, por todas esas razones ejerzo mi derecho reconocido en el artículo 121, parágrafo 1 de la Constitución, que dice: en materia penal, ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra sí misma y el derecho de guardar silencio no será considerado como indicio de culpabilidad. Y el artículo 193, párrafo 2 del Código de Procedimiento Penal, que dice: el testigo no podrá ser obligado a declarar sobre hechos de los cuales pueda surgir su responsabilidad penal. Este es el documento que he entregado a los fiscales que me hicieron el interrogatorio. El interrogatorio se llevó a cabo con las preguntas pertinentes que ellos consideraron adecuadas y mis respuestas fueron: me acojo al derecho al silencio, pero fundamentalmente me acojo al desconocimiento de un proceso político cuyo objetivo es manipular la verdad, crear un falso relato de la historia, blanquear un fraude electoral e inventar un golpe de Estado inexistente. Muchísimas gracias. Esas fueron las palabras de Carlos Mesa, quien leyó un documento que fue enviado a las diferentes autoridades: Omar Alcides Mejillones, fiscal de materia; Lupe Zabalaga, fiscal de materia; Fiscalía Departamental de La Paz. Razones por las que ejerzo mi derecho constitucional a no declarar como testigo en el caso golpe de Estado, manifiesta Carlos Mesa. A tiempo también de justificar en estos 10 puntos que el movimiento al socialismo estaría armando un proceso en contra del expresidente Carlos Mesa por los presuntos hechos ocurridos en 2019 y tras las declaraciones de Yanine Áñez, donde mencionó a Carlos Mesa y otros miembros de la oposición, 32 personas en total. Estas son las 10 razones por las que Carlos Mesa justifica que se acogió al derecho constitucional de no declarar. Ahora escuchemos las palabras de Carlos Mesa cuando se comprometía a asistir ante la citación de la Fiscalía por el presunto caso golpe de Estado, renuncia de Evo Morales. Escuchemos y luego continuamos. Les agradezco muchísimo su atención. Comenzaré por expresar mi homenaje más sentido. Presentar mi homenaje más sentido por la muerte de 124 compatriotas el día de ayer, víctimas del COVID. Se trata de la cifra más alta desde que tenemos la pandemia en Bolivia. Es un hecho que muestra cuáles son realmente las prioridades sobre las que el país tiene que preocuparse. Quiero comenzar diciendo que esta es mi palabra al país. Durante toda mi vida he estado comprometido con Bolivia y con la democracia. La he practicado, la he defendido y me he desprendido del poder cuando lo tuve por mi convicción de que el respeto a los derechos humanos y a la vida es uno de los valores más importantes. Evo Morales es autor del mayor fraude electoral en democracia y responsable de haberse burlado del pueblo boliviano el 21F al no respetar su decisión, la del pueblo, en contra de su reelección indefinida. No satisfecho con esos daños irreparables,
decidió subordinar los intereses de la patria y los problemas dramáticos de salud y desempleo que afrontan los ciudadanos a su propio interés, que no es otro que su obsesión enfermiza por volver a la presidencia a cualquier costo. Para ello, quiere blanquear el fraude que ha perpetrado, inventando un golpe de Estado inexistente. Al acusarme como autor del supuesto golpe, Morales ha decidido, para completar su plan, destruirme y destruir a la principal fuerza de la oposición democrática en el país, representada por Comunidad Ciudadana. Quien huyó de Bolivia después de renunciar a la presidencia, quien organizó un plan para interrumpir la línea de sucesión constitucional y generar caos y enfrentamiento civil entre compatriotas, quien instruyó a sus militantes que bloquearan y desabastecieran nuestras principales ciudades, habla hoy con total desvergüenza de golpe y de golpistas. Morales, el gobierno y el MAS pretenden que agache la cabeza y que dé explicaciones. No haré ni lo uno ni lo otro. No da explicaciones quien, como yo, ha hecho y volvería a hacer 100 veces lo que se debe hacer en defensa de la paz, la democracia y la Constitución, que es lo que hice entre 2018 y 2020. Como candidato presidencial, enfrenté a la autocracia y como demócrata apoyé la recomposición de la línea de sucesión constitucional que Morales trató de destruir para llevarnos a una guerra interna. Tarea que contó con la participación como facilitadores de la Iglesia Católica, la Unión Europea, Naciones Unidas y la Embajada de España. Fue mi candidatura el 2019 la que obligó a Morales a hacer un fraude para evitar su segura derrota en una segunda vuelta. Su renuncia y huida fue producto de la desesperación por quedarse en la presidencia a cualquier precio. En este caso, el precio de burlar la soberanía popular expresada en el voto. Ahora, por órdenes de Morales, órdenes que acepta Luis Arce, el Ministerio Público y el órgano judicial, probados brazos ejecutores de la autocracia que gobierna, han armado de la forma más chapucera un caso, entre comillas, el del delirante invento denominado golpe de Estado. La Fiscalía, en el colmo de la ilegalidad, en forma y fondo, le da mayor credibilidad a las páginas de un libro que a dos leyes del Estado. La Ley 1266, que anuló las elecciones fraudulentas, y la Ley 1270, denominada, escúchenlo bien, Ley Excepcional de Prórroga del Mandato Constitucional de Autoridades Electas. Ese es el nombre de la Ley 1270 que prorrogó la gestión de la entonces presidenta Áñez. Ambas leyes, sancionadas por la Asamblea Legislativa controlada por el MAS, el 24 de noviembre de 2019 y el 20 de enero de 2020, causan Estado y reconocen la plena legitimidad y la plena legalidad constitucional del gobierno de Yanine Áñez y de su origen. Para abrir un proceso inventado por un golpe de Estado supuesto, es muy importante
se debería declarar previamente la inconstitucionalidad de ambas leyes y procesar como coautores del supuesto golpe de Estado a la presidenta del Senado, Eva Copa, al presidente de diputados, Sergio Choque, y a los otros 5 miembros de la directiva de la Asamblea, a todos los legisladores, además, que aprobaron esas leyes. Precisamente por todos estos hechos terribles, le pregunto al presidente Luis Arce, ¿seguirá usted, presidente, apoyando las acciones cargadas de odio y de ambición por el poder de Evo Morales? ¿Seguirá enviando a sus ministros y voceros a mentirle al pueblo boliviano, negando la sucesión constitucional que usted mismo admitió públicamente? ¿Está dispuesto, señor Arce, a seguir subordinado a Evo Morales, aún a riesgo de llevar su gestión al desastre? Termino. Yo acuso a Evo Morales, a Luis Arce y al MAS de mentir, de tergiversar los hechos, de inventar un delito para destruir a la oposición, para destruirme a mí y para llevar al país a una espiral de confrontación en medio de una profunda crisis sanitaria y de desempleo. Todo planeado y forzado por la desmedida ambición de un hombre que ya hizo demasiado mal a Bolivia antes de huir el 10 de octubre del 2019 en un avión de bandera extranjera. Quiero terminar, para que no quepa duda, diciéndoles, queridos amigos periodistas, que por supuesto mañana estaré brindando mi declaración al fiscal que me ha convocado a la Fiscalía a las 8:15 de la mañana. Dicho lo cual, trataremos de hacerlo con orden, a disposición de sus preguntas. Cuando dice, don Carlos, por favor, que no va a dar explicaciones ante estos planteamientos que han surgido, ¿quiere decir que la Fiscalía, su declaración, podrá ponerse al silencio o va a brindar toda la información que conoce? El contexto de lo que he dicho es muy claro. Mañana estaré en la Fiscalía y diré lo que tenga que decir. Eso lo guardo para el día de mañana en mi presencia a las 8:15 de la mañana en la Fiscalía. Don Carlos, ¿cómo toma el informe de la Iglesia que se publicó ayer? El informe de la Iglesia Católica, que fue protagonista como facilitadora del diálogo junto a la Unión Europea, a la Embajada de España y a Naciones Unidas, porque el proceso fue largo, desde octubre, fines de octubre, hasta principios de enero del año 2020, es un informe, un documento, para decirlo más que un informe, lapidario, en el que pone en evidencia el conjunto de manipulaciones, la acción clarísima de interrupción del orden constitucional que buscaba Evo Morales con las renuncias de todas las autoridades en la Constitución, es decir, los 4 cargos en la Constitución, la actitud que fue absolutamente mentirosa de parte de la presidenta, expresidenta en ese momento del Senado, Adriana Salvatierra, que se comprometió delante de la Iglesia a reconocer la presidencia de Yanine Áñez y que después desapareció y negó completamente esos hechos. Lo que la Iglesia narra no es lo que pasó en 2 días, 11 y 12 de noviembre. Narra su intervención desde que el propio MAS, representado por Manuel Canelas, le pide a la Iglesia que inicie un diálogo. Estamos hablando de los días críticos de la renuncia de Morales y su posterior huida, hasta el 20 de enero, día en que se aprueba la ley que acabo de mencionar, que es una ley incontrastable que reconoce como Asamblea Legislativa la constitucionalidad del gobierno de la señora Áñez. Don Carlos, ¿me permite, por favor, ha participado de esas reuniones, como dice la Iglesia Católica, por un lado? Pero, por favor, en orden, si son tan amables, voy a contestar todas las preguntas. Don Carlos, la Iglesia Católica ha mencionado que usted ha sido parte de esas reuniones.
es así. Y por el otro lado también, usted cuando estaba en la avenida Costanera, después de las elecciones que se han desarrollado en 2019, en sus declaraciones señalaba: o voy a la presidencia o voy a la cárcel. ¿Ratifica esas versiones? La Iglesia Católica ha hecho un documento que dice la rigurosa verdad de lo acontecido. Todo lo que la Iglesia Católica dice de todos los protagonistas y de todos los acontecimientos es algo que se ciñe rigurosamente a la verdad y demuele completamente la falsedad del golpe de Estado. Con relación a lo que hicimos como actividad de defensa de la paz, la democracia y la libertad en los 21 días de resistencia, todo lo que dije está contenido en el contexto del momento que estamos viviendo y lo dije con toda mi plena conciencia. Señor Carlos Mesa, ahora sí, por favor, en la declaración de Yanine Áñez hecha a la Fiscalía, menciona que en una de las llamadas que había recibido fue la de Ricardo Paz, de Comunidad Ciudadana, y se había contactado con usted, consultándole si se podía ir a don Adriana Salvatierra, porque es en la sucesión constitucional. Sin embargo, como lo menciona de manera textual en la declaración de Yanine Áñez, menciona que usted se había denegado. ¿Cómo podemos interpretar esa situación, señor Carlos Mesa, ya que la misma señora Yanine Áñez lo involucra? Esta es la declaración de Yanine Áñez, señora. Esta es la declaración, no nos confundamos. La señora Yanine Áñez leyó el texto de un libro, de este libro muy bueno, por cierto, La Revolución de las Pititas. ¿Cómo puede un fiscal que tenga un mínimo de rubor en la cara, un mínimo de vergüenza, aceptar que quien está siendo interrogado lea un libro que puede decir cualquier cosa, buena, mala o regular, y no decirle a quien está declarando: señora, yo he venido aquí a interrogarla sobre lo que a usted le consta, sobre lo que usted fue testigo o fue protagonista? En consecuencia, la respuesta es muy clara y la he dicho en mi declaración. Es absurdo poner como punto de evidencia, dice la señora Áñez. No, la señora Áñez no dice nada. La señora Áñez lee un libro, lo cual es una aberración jurídica. La respuesta está dada por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica explica perfectamente los acontecimientos y lo que ocurrió. Vuelvo a decir, no voy a dar explicaciones porque no creo que deba dar explicaciones quien ha hecho lo correcto. Porque creo que este juicio es una patraña, una tramoya, en virtud de los intereses específicos de un hombre enfermo de poder llamado Evo Morales. Es una aberración jurídica, don Carlos, entonces, que la Fiscalía haya tomado como declaración la lectura de este... Pero por supuesto, es una aberración. ¿Dónde se ha visto que tú vas como testigo, como imputado, y lees un libro de acontecimientos en los que no estabas? Como todos saben, la señora Áñez, el día 10 de noviembre, estaba en Trinidad. ¿Cómo puede ella testificar algo en lo que no participó? Pero bien, ella pudo haber querido leer el libro. El fiscal tiene que decirle: señora, no he venido a escuchar lecturas del libro, también podía haber leído Don Quijote, ¿no es verdad? Es una locura, es una vergüenza. ¿Usted se opuso a la sucesión constitucional? ¿Verdad o no verdad? La respuesta: te invito a que leas el documento de la Iglesia Católica. Te invito a que leas el documento de la Iglesia que dice lo que dice. Nosotros establecimos claramente la defensa de la sucesión constitucional. Y mi afirmación que vale para Adriana Salvatierra o para Yanine Áñez, cuando Adriana Salvatierra era presidenta del Senado antes de su renuncia, y que vale para después de su renuncia, es la defensa intransigente de la sucesión constitucional como hecho fundamental. Si he dicho algo a lo largo de mi vida y he hecho algo a lo largo de mi vida, es defender los valores democráticos. Jamás proponer nada que interrumpa el tema de la sucesión constitucional. Las opiniones personales son opiniones. Si yo te pregunto a ti, ¿tú crees que va a llover? Y me respondes: sí, creo que va a llover. No te acuso de ser el autor de la lluvia. Ahora, ¿cómo se entiende el hecho de que la Fiscalía acceda a la citación
pocas horas antes o después de que el presidente de diputados planteara esta posibilidad, y además se anuncia que posiblemente puedan ser convocados otras personalidades, don Carlos. Aquí no se explica nada, y no se explica nada porque lo que se está haciendo es una vergonzosa tramoya, mal hecha además. Es decir, el acontecimiento más insólito que ha vivido la justicia boliviana es que se cite a declarar a 32 personas, entre las que me encuentro yo, por la lectura del texto de un libro, del artículo incorporado en un libro, leído por una de las acusadas. Esto destruye cualquier argumentación. ¿Qué lógica, qué sentido de realidad podemos darle a un tipo de acusación que te cita porque alguien leyó un libro que no puede ser en ningún caso establecido como elemento probador o de prueba de cualquier tipo de acción de cualquiera de nosotros? Don Carlos, por favor, si nos puede explicar entonces cuál fue su participación entonces tras los hechos que se han ocurrido en 2019 en las elecciones nacionales. ¿Cuál ha sido su participación? ¿Y qué decisiones han tomado? Y si me contesta por qué hizo declaraciones en la Avenida Costanera de que va a la cárcel o va a la presidencia, por favor, quedo pendiente. Quiero subrayar lo siguiente. No voy a dar explicaciones sobre un hecho falso e inexistente. Afortunadamente, si ustedes se molestan, y espero que lo hagan porque son periodistas serios, en ver y leer los tweets que yo publiqué desde el 20 de octubre hasta enero 20 del año 2020. Es decir, desde octubre del 2019 a enero de 2020. Si ustedes se molestan en leer los comunicados de Comunidad Ciudadana, si ustedes se molestan en ver mi actitud con relación a la democracia y a la paz, van a encontrar todas las respuestas. Si ustedes leen el documento de la Iglesia Católica que explica exactamente qué hicimos, qué dijimos y qué propusimos. Lo que no voy a hacer es dar explicaciones de una acusación inventada, porque le haría el juego a quienes creen en el hecho falso del golpe de Estado. No es una cuestión de quiere dar explicaciones, se negó a decir o no quiso hablar. Es que simple y sencillamente no voy a cohonestar, no voy a ser funcional a una acusación vergonzosa, a uno de los hechos más grotescos de la democracia contemporánea. No le voy a seguir la tramoya a Morales, al señor Arce, al señor Lima y a quienes están armando este acto, que además es una cosa evidente. El señor Lima y el gobierno me dicen, no lo vamos a detener. Yo no sabía que ellos controlaban el Ministerio Público. Sí, esa es la prueba de que controlan el Ministerio Público. Don Carlos, la segunda pregunta. Muchas gracias, muy amables. Esas fueron las palabras de Carlos Mesa, quien responsabiliza principalmente a Evo Morales de ser el responsable de armar este presunto caso denominado golpe de Estado y que Evo Morales sería el principal autor de elaborar este proceso. Carlos Mesa dijo que este proceso pretende alcanzar legitimidad ante la sociedad, legalizando lo ilegal y convertirse en un elemento de manipulación de pruebas y de forzadas autoincriminaciones. ¿Qué opinan ustedes frente a las palabras de Carlos Mesa? Porque Carlos Mesa finalmente se acogió a su derecho constitucional de no declarar sobre los hechos ocurridos en noviembre de 2019. ¿Cuál será la razón para que Carlos Mesa guarde silencio? Finalmente asistió a la citación de la Fiscalía, pero Carlos Mesa se abstuvo de declarar y presentó un documento público que fue dirigido a diferentes fiscales que están en el caso del presunto golpe de Estado, argumentando 10 puntos por los que él decidió no presentar su declaración y acogerse a su derecho constitucional de no declarar. ¿Qué opinan ustedes frente a los 10 puntos leídos por Carlos Mesa? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto sobre la acusación final de Carlos Mesa, cuando el gobierno nacional le dio garantías de que no lo detendrían para que pueda asistir a declarar. Carlos Mesa, sobre esta afirmación del gobierno nacional, manifestó
que así el gobierno nacional termina admitiendo que tiene en sus manos las decisiones de la justicia en Bolivia, porque al final sería la justicia boliviana quien le dé las garantías necesarias a Carlos Mesa y no así el gobierno nacional. ¿Qué opinan ustedes frente a aquello? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto frente a las últimas declaraciones de Carlos Mesa.